pues vamos Bueno, a ello, ¿no? ya estamos aquí. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por estar. Y la verdad que yo estoy emocionada porque tenía muchas ganas además de presentar como colaboradora del Centro de Terapia a Marian, pues de que nos explique. Nos ha preparado aquí una masterclass y también pues súper contenta de poder colaborar, ¿no? Con compañeros, la nutrición como todos los que estamos aquí y todos los que siguen a Marian y siguen al centro, pues sabéis que es fundamental para la salud de nuestros pacientes. Y justo ayer, ¿no? Me gustaría empezar con un poco con esta reflexión de la importancia de hacer equipo, porque justo ayer vino un paciente a hacerse una ecografía porque es un perro mayor que está con dieta natural, ha pasado de barf a cocinada y bueno, bien, pero llevaba unos días con algo de lo que comentaba su tutora, como no sabía si eran náuseas y tal. Entonces, como le vamos haciendo controles periódicos y ella leía bien, pues dije, vamos a hacer una ecografía. Y cuando vino la ecógrafa fue súper curioso porque ella ya sabe que aquí hacemos nutrición. Y ella es una compañera que es como propienso, ¿no? Y bueno, curiosamente, también, curiosidades de la vida, pues siempre ha venido varias veces y siempre tocan con ella los pacientes de alimentación natural. A veces por control, a veces para descartar cosas. Y me hizo mucha gracia que empezó diciendo que antes incluso de hacer la ecografía, empezó diciendo, bueno, igual esto es una intolerancia alimentaria, porque claro, no a todos los perros les sienta bien la comida natural, igual tienes que hacer un pensamiento y pasar a pienso hidrolizado y tal. Y claro, yo veía a la tutora porque además es de estas personas que sigue a rajatabla todo, que lo hace con una conciencia extraordinaria, que hace un esfuerzo brutal. La cara como se iba desencajando poco a poco y yo pensaba, ostras, qué pena es que pues yo creo que siempre vamos aprendiendo en la vida. Hoy vamos a aprender un montón. Por eso estoy tan contenta. Creo que las cosas no pasan por nada, ¿no? Y creo que este es un mensaje del universo para mí para decir, qué guay, por eso estoy tan contenta de colaborar hoy con Marian y tenerla aquí, porque a veces haces el trabajo y la labor que hacemos abriéndonos paso en que las personas conozcan la importancia de la nutrición natural y el beneficio tan abismal que hay en los pacientes. O sea, es ir picando piedra porque hay a veces muchos muros, pero es súper triste que incluso nuestros mismos compañeros, ¿no? A veces seas como que esta especialidad sea todavía como tan extraña. Yo siempre he pensado que aquello que no conoces, ¿no? Es una muy buena oportunidad para abrir la mente, Me encanta la presentación ahora que voy a hacer de Marian, porque justo ella lo dice, ¿no? Esa curiosidad cuando algo no lo conoces y no te quedas como, bueno, si no lo conozco es que no está bien. Más bien es necesito conocer más para enterarme cómo funciona esto. O sea que, bueno. No me extiendo más, pero lo quería comentar porque es súper importante el trabajo, al menos para mí, el trabajo en equipo, que un gremio tan bonito y una labor como es nuestra profesión, pues es tan loable, pues sentirnos acompañados con todo lo que pues desde cada profesión tiene, pues es un regalo. Entonces, para mí y para el centro es un verdadero regalo tener hoy a Marian y bueno, pues caminar juntas por este mundo tan interesante de la nutrición. Voy a presentarla.
He hecho aquí una pequeña chuletilla porque no me quería dejar nada. Ya vosotros ya la conocéis también. Ella es María Martínez, es fundadora y nutricionista veterinaria. Es, como decía yo, compañera de profesión, estudia en la Universidad Complutense, Madrid, certificada en nutrición y dietética veterinaria, nutrición clínica y bueno, ha realizado varios cursos, entre ellos uno de sobre SIBO. Su misión, como ella lo define, es transformar la nutrición en el del paciente basándose en la ciencia. Esto me gusta mucho porque a veces se piensa que todas estas cosas que están fuera de la medicina convencional es como que te lo sacas tú de la manga, ¿no? O que te pones el turbante ahí en la cabeza y vas a hacer cosas que están fuera de lo que hacemos, que es medicina. Entonces, siempre tener en cuenta que lo que estamos haciendo en todo momento es medicina, porque somos médicos, pues es súper importante a tomar en cuenta. A María siempre le ha encantado el mundo de los animales, cosa que creo que coincidimos también las dos. Entenderlos a fondo, saber qué les pasa, qué necesitan y cómo puede ayudar para que vivan mejor. Desde hace tiempo creo que uno de las labor del veterinario, más que diagnosticar enfermedades y dar tratamientos y todo, que para mí es un pilar es que entendamos que nosotros deberíamos de ser los intérpretes de nuestros pacientes y un buen acompañante con el tutor. Porque a veces yo me encuentro con que el tutor es triste que todavía, hoy en día, un tutor tenga que tener 6 veterinarios, que cada uno piensa totalmente diferente y que a veces se encuentra como un poco colapsada porque uno le dice una cosa, otro le dice otra y al final pues es súper abrumador. Entonces creo que, que entendernos como parte de un todo y saber cuál es nuestra misión, que es acompañar, ¿no? Que lo más importante debería de ser acompañar a nuestros pacientes y a su tutor para llegar hacia un bienestar, pues creo que es fundamental. A lo largo de la facultad comenzó a notar ciertas incoherencias entre la evidencia científica y lo que se enseñaba sobre nutrición. Yo soy de la generación del 2005. Ahí, claro, era una ley, ¿no? Era ley, que era como algo impensable que, que alguien pudiera pensar que el pienso no era la mejor opción, ¿no? Porque nos enseñaron, al menos a mí en la facultad, que era un alimento súper balanceado, que era lo mejor que podía tener el animal, un carnívoro estricto y un carnívoro facultativo, y bueno, desde muchos años pensábamos que era así. Y Miriam, que es un poquito mucho más mayor más menor que yo, más joven, eh, que es curioso porque otra cosa que valoro muchísimo es que ella aportará, siempre un médico estamos actualizándonos y aportará esa chispa de conocimientos frescos, ¿no? Se supone. Pero es curioso que hoy en día, después de pues más de 10 años en la facultad, pues todavía se siga viendo la nutrición así. Entonces igual, pues yo siempre he pensado que tal vez haría falta más catedráticos que tuvieran, los hay porque yo tengo muy buenos compañeros también, que tuvieran esta mente más abierta y fueran desde la cuna, ¿no? Desde la facultad, pues hablando de estos temas. Marian, cuanto más aprendía, pues más se desconcertaba de cómo se podía recomendar este tipo de alimentación procesada en la facultad. Y bueno, ella busca las soluciones desde el origen. Eh, Veo que eres totalmente una mente curiosa, que además algo que me ha gustado mucho es que como a todos nos pasa, cuando hacemos cambios en nuestra vida es que realmente es a través de experiencias propias, ¿no? No es que nadie te lo haya contado, sino que lo viviste en ti y que creo que el verdadero es la mejor forma de transmitir
cuando, cuando lo vives en ti, porque sabes de lo que hablas. Entonces, bueno, yo, como dije, estoy muy contenta, muy agradecida. Gracias, Marian, por coincidir y por darnos esta masterclass y explicarnos y sentir que no estamos solos a todos los veterinarios que hacemos nutrición natural y bueno, yo me siento muy acompañada. Así que gracias por estar. Si quieres agregar algo más sobre ti, yo encantadísima. Nada, no, yo agradecerte la presentación y tus palabras. La verdad es que no quiero añadir nada más. Muchas gracias, de verdad. Si te parece, podemos pasar ya a la presentación y bueno, ya lo comparto. No sé si hay gente que está como en espera para unirse, no sé. A ver, creo que ahora están todos. Vale, ¿veis Ahora la vemos. la presentación? Voy a ver si puedo presentarla aquí. ¿Lo veis todos y todas? Súper. Vale. Sí. Fenomenal. Bueno, pues como ya sabéis, yo soy Marian, como bien me ha presentado María, y de verdad que muchas gracias por estar aquí. Y nada, vamos a ello. Quería empezar esta charla o esta presentación con una pregunta, que es ¿por qué dar alimentación natural? Y quería empezar diciendo esto porque, o sea, no respondiendo a esta pregunta de la manera típica, que es que siempre nos ponemos a hablar de los beneficios, de los múltiples beneficios que tiene la alimentación natural, pero me parecía más interesante empezar a responder esta pregunta desde otra perspectiva, que es un poco desde un punto de vista más científico y creo que realmente no se habla demasiado de esto o al menos no como en profundidad, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Em, yo creo que para entender qué es la alimentación o cuál es la alimentación, qué tipo de ingredientes son los que a un ser vivo, a un animal en este caso, de verdad es lo que tiene que estar comiendo, debemos entender lo que es su anatomía y su fisiología. Por eso, cuando estamos investigando, estamos estudiando la alimentación de un animal, lo más básico que podemos mirar es su anatomía y su fisiología. Y es un poquito por donde quería empezar. Entonces, los perros y gatos son carnívoros, son omnívoros, carnívoro facultativo, carnívoro estricto. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Entonces, aquí yo he querido incluir estas cajitas azules donde os pongo varias partes o varias características de tanto perros como gatos, donde hay algunas pistas que nos van a ayudar a resolver, ¿no?, estas preguntas. Y no las voy a explicar todas porque si no, no me da tiempo, pero algunas sí que voy a explicar. ¿Vale? Y vamos a empezar con los dientes. Aquí os he querido poner dos imágenes comparando lo que es la dentadura de una persona con la dentadura, en este caso, de un perro. Aquí se ve súper bien lo que son los incisivos, estos dientecitos de aquí, con los de la persona. Y podéis ver qué gran diferencia hay entre ambos, ¿no? También lo podéis ver con los caninos, es decir, los colmillos, entre un perro y lo que viene siendo una persona. ¿Vale? Entonces, los incisivos, en general, entre todas las especies, ¿no?, tienen funciones similares, que es como cortar el alimento. Pero aquí se puede ver una clara diferenciación, ¿no?, entre la forma de los dientes y cómo están dispuestos entre lo que sería el perro y la persona. En el caso del perro sí que se ve una especialización a lo que es desgarrar y luego, en cuanto a los caninos, lo que es apresar, es decir, sujetar una presa, ¿vale? Ahí ya empezamos a ver la primera diferencia. Luego quiero que os fijéis sobre todo en este vídeo, ¿vale? Porque vamos a hablar de la mandíbula. Os he puesto dos vídeos de dos gatitos, pero me interesa especialmente este vídeo, ¿vale? Y es que
una característica común a los carnívoros es que solo tienen un movimiento vertical de la mandíbula. Es decir, solo pueden abrir la boca de arriba a abajo y ya está. Nosotros, por ejemplo, que somos omnívoros, sí que podríamos moverlo de lado a lado, ¿no? En movimiento horizontal. Pero los perros y los gatos no. ¿Esto por qué es? Pues mira, yo quiero que os imaginéis a alguno de estos dos gatitos agazapados y que van a cazar un ratón. Pues bien, cuando cazan el ratón y lo apresan, si tuvieran ese movimiento horizontal de mandíbula, entonces se escaparía ese ratón al revolverse. Por eso su mandíbula solo permite este tipo de movimiento y no este, como nosotros. Ahora os quiero hablar del estómago y del intestino de estos dos animales. Ambos, aunque lógicamente son especies diferentes, pero ambos tienen algunas características comunes, como que el ácido de su estómago tiene un pH muy ácido, ¿no? Valga la redundancia, pero es muy ácido, incluso es tan ácido que se parece al pH de las baterías, o sea, es muy, muy ácido. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para poder destruir y matar a los organismos patógenos que puedan ingerir cuando están comiendo, ¿vale? También otra característica común tanto a perros y a gatos y con los carnívoros es que tienen un intestino muy corto en relación a su longitud corporal. Me explico, ¿vale? Los perros, en el caso de los perros, deberías poner de 3,5 perros a 4,1 perros juntos, uno detrás de otro, para saber la longitud de su intestino, ¿vale? Por ejemplo, un pomerania, pues necesitarías 3,5 pomeranias y ese sería lo que es el largo de su intestino. Estoy hablando de tanto el delgado como el grueso, o sea, todo junto. Y ahora yo os quería lanzar una pregunta para que comparemos con un herbívoro por excelencia como es las vacas. Entonces, os quería preguntar, ¿cuánto creéis que es? O sea, decidme un número. ¿Cuántas vacas seguidas hay que poner juntas para lograr la longitud de su intestino? Lo podéis decir, lo podéis escribir, lo que queráis. ¿Se os ocurre algún número? Y es que no sé si veo el chat. 4, dice Ah, vale, ahora. Sonsoles. 4. Vale. Vale, ahora, que no me salía la... Bien, pues necesitaríamos de 20 a 25 vacas. O sea, que el Vale. intestino en total de una vaca es todo esto, para que veáis la gran diferencia que hay entre lo que es un perro a lo que es una vaca. 5 sería más o menos el intestino de las personas, porque como somos omnívoros, los tenemos más largos que los perros, pero aún así hay una diferencia brutal con lo que sería un herbívoro, porque se necesita mucha especialización del sistema digestivo para poder digerir los vegetales, ¿vale? Entonces, yo creo que con estas pruebas podemos concluir que los perros y los gatos son carnívoros. Aquí os he puesto una definición, pero básicamente un animal carnívoro es un organismo que obtiene la mayor parte de sus nutrientes a partir de productos de origen animal. ¿Qué productos de origen animal? Pues lo que es la carne, es decir, los músculos, una pechuga de pollo, vísceras, grasas y huesos, ¿no? Hueso carnos. Como veis, aquí no he mencionado los vegetales todavía. Y esto es por una razón. Porque realmente los perros y los gatos no necesitan carbohidratos de origen vegetal. ¿Vale? Ahora, eso es una. No está dentro de sus requerimientos nutricionales. Ahora, muchas veces cuando yo digo esto y luego digo que, por ejemplo, cuando un animal está con diarrea o cuando estamos haciendo una dieta blanda, le incluyo alguna verdura como la zanahoria, por ejemplo, se extraña mucho porque digo, pero es que no necesitan carbohidratos, entonces, ¿por qué se lo metes? Bien, pues los vegetales se pueden añadir por dos motivos.
Uno sería el aporte de fibra, ¿vale? Y el otro sería la ayuda terapéutica. ¿Por qué? El aporte de fibra. Los perros y los gatos en la naturaleza, si estuvieran libres, al igual que sus congéneres, ¿no? Por ejemplo, los lobos o los gatos del desierto, ese aporte de fibra vendría de sus presas, es decir, del pelo y plumaje de sus presas. ¿Qué pasa? Que esto ahora no se puede cumplir porque todo lo que compras tú en el supermercado ya viene totalmente limpito, porque nosotros no nos comemos eso. Entonces, sí que se puede añadir un aporte de vegetales o una parte de vegetales en su dieta, pues como ese aporte de fibra. Aunque también esta fibra se puede añadir de otras formas, como por ejemplo suplementarla, dando snacks con pelo y demás. Todo adaptado a la situación del peludo, ¿vale? Y la otra sería como ayuda terapéutica. Por ejemplo, los seres humanos no tenemos la necesidad de comernos a la semana 2 platos de flores de manzanilla. O sea, no está dentro de nuestros requerimientos nutricionales. Pero sí que es muy interesante tomarnos una infusión de manzanilla cuando tenemos algún dolor de tripa, alguna molestia de gastrointestinal. Eso sí que es muy interesante hacerlo porque nos va a ayudar con sus propiedades antiinflamatorias a encontrarnos mejor. Pues un poco lo mismo con los perros y los gatos, ¿vale? Ahora, dicho esto, ya que ha quedado creo que más o menos claro por qué son carnívoros y realmente qué es lo que necesitan comer, os he hecho un gráfico, dos quesitos, con dos dietas diferentes, una comparación entre un pienso natural, y pongo natural entre comillas, y la dieta de Lía, que es una pastora alemana que hice yo. ¿Vale? Entonces, vamos primero con el pienso. Ahora, vamos a pensar, esto es un ejercicio un poco más práctico. Vale, si son carnívoros, necesitarán, como hemos visto, la mayor parte de sus nutrientes de productos de origen animal. Así que vamos a quedarnos con esa parte primero y vamos a ir sumando los porcentajes de los ingredientes de, en este caso, este pienso natural. Entonces vemos que tiene el 29% de carne deshidratada de pavo, pato y pollo. Luego un 12% de aceite de pollo. 10% de carne de conejo, 4% de hidrolizado de hígado de pollo y muy chiquitín por ahí, a ver si lo encuentro, está el aceite de salmón, que es un 0,3%. ¿Vale? Si sumamos todos esos porcentajes, al final nos sale un 56%. ¿Vale? Nos quedamos con eso, 56%. Sin embargo, en la dieta de Lía vemos que todos los ingredientes son de origen animal. Entonces, ahora, con lo que habéis aprendido, ¿qué dieta creéis que es más apta para un animal carnívoro? ¿Este pienso natural o la dieta de Lía? La de Lía, La de Lía, pienso. ¿verdad? Gracias por leérmelo porque es que a mí no me sale. Vale, la de Lía, La ¿verdad? de Lía también. Entonces, con esto, con esta comparación, os quiero dar un truquito, una herramienta que podéis ya utilizar a la hora de elegir un alimento para vuestros peludos, tanto sean perros como gatos. Entonces, mi consejo es que queréis comprar un pienso, que queréis comprar unas latas, comida natural de esta que ya viene preparada, snacks, lo que sea. Lo que podéis hacer es directamente sumar los porcentajes de los productos de origen animal, sumarlos. Luego la calidad, eso ya es otra historia, ¿no? Pero lo más básico para mí es ver si proceden de un animal, como parte básica de un carnívoro. Luego ya la calidad, eso ya podemos hablar en otro momento. Y como muy mínimo, os he puesto aquí que debería ser más del 85%. Como muy, muy mínimo, en general, ¿vale? Este es un truquito. Bien, y con esto pasamos a la influencia de la alimentación, que es una cosa de las que quería hablar, y cómo influye la alimentación en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Ya hemos visto cómo se tienen que alimentar y ahora vamos a ver cómo esta alimentación influye en su día a día, ¿vale? Y para ellos quería contar el caso de Burrito, ¿vale? Este es Burrito, es un gato de 7 años,
aunque ya casi va a hacer 8. Y era un gato que era muy nervioso, muy ansioso, estaba en casa súper intranquilo, alerta, cualquier ruido se asustaba, no estaba a gusto, no sé, o sea, estaba tan incómodo que no se podía quedar dormido en su casa. O sea, tenía que esconderse en la habitación de su tutora para poder dormir con tranquilidad, ¿no? El resto del tiempo estaba alerta, viendo por dónde se metía. De hecho, la tutora ya había comprado y llevaba usando durante bastante tiempo un humificador con lavanda, ¿no? Un poco de aromaterapia para ver si eso podía ayudar también a mejorar un poco ese nerviosismo. También él tiene una hermana y era bastante habitual que se peleara con ella y que buscara un poquito de bronca, ¿no? Entonces, también no interactuaba mucho con su tutora, es decir, no es que fuera arisco, sino que como que estaba demasiado ocupado en otras cosas como para jugar con tranquilidad, como para buscar mimos de su tutora, como para curiosear, ¿no? ¿Qué notamos al cambiar su alimentación? Pues en Burrito la verdad es que fue un cambio bastante radical. Empezó a estar muchísimo más tranquilo. Lógicamente es un gato de 7 años que en general es un poco nervioso, entonces esto pues es como es el gato, ¿no? Pero sí que hubo un cambio muy radical en cuanto a cómo estaba por casa. Estaba mucho más tranquilo, ya no se asustaba por todo, ya se dormía donde quería, o sea, donde pillaba ya se dormía, no se tenía que esconder. Las broncas con su hermana eran mucho menores, alguna peleilla tenía, ¿no? Pero ¿quién no, no? Eh, pero mucho, mucho menor. O sea, al final ganó muchísima calidad de vida. Una cosa que nos sorprendió muchísimo tanto a su tutora como a mí es que hasta le cambió el colorcito de su naricita y de las almohadillas de sus patitas. Como podéis ver esta foto es de hace poco y podéis ver la diferencia entre cómo tiene la naricita en esta foto, que la tiene un poquito peladita, no la tiene muy rosita, con esta que la tiene bastante... Y esto fue un cambio que la verdad es que a mí me sorprendió bastante. Ahora, esto es un ejemplo de cómo puede influir la alimentación en la conducta de nuestros animales. Y también es un ejemplo de que hay bastantes problemas que realmente no sabemos que son problemas porque pasan desapercibidos, porque realmente en el caso de Burrito no había manera de saber si de verdad es que el gato es así, es muy ansioso y es intranquilo y va a ser así toda su vida, o si realmente había algún tipo de problema subyacente. Y esto es un problema que sí que me encuentro con bastantes tutores, ¿no? Como que ven cosas que son normales que realmente no son, o que realmente ni siquiera yo podría saber si es un problema o no. Entonces, ¿cómo podemos obviarnos esto y quitarnos esto? Pues es directamente empezar la alimentación natural desde que son cachorros. Ahora, este también es otro tema, porque cuando la gente tiene su cachorrito dice, ay, ya, alimentación natural, pero ¿y si no tiene la dieta completa? Es que, claro, está creciendo y si no tiene lo que necesita, pues va a tener alguna enfermedad. Pero ¿le puede empezar ya o...? Entonces, quería poner un poco de calma a eso, porque he oído mitos como que los gatos necesitan, al menos cuando son muy pequeños, comer pienso porque eso les favorece las mandíbulas. Lógicamente, eso es falso. Y quería responderos un poco a la pregunta de cuándo puedo empezar a darle alimentación natural. Pues un poco como se haría en la naturaleza. En la naturaleza, cuando la madre les está destetando, ya irían comiendo poco a poco comidita natural, ¿no? En este caso, lo que la madre cazara, pues toma, ahí tenéis, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Os he puesto que más o menos alrededor de los 2 meses, pero es un poquito en el proceso de destete de cada peludo, ¿no? Según, pues, ese proceso. ¿Cómo lo podemos introducir? Pues gradualmente, en purés. Podéis hacer puré de pollo, por ejemplo, y se lo dais muy poquito, en trocitos pequeños directamente para que se vayan acostumbrando a lo que es masticar. Una cosa que es muy importante es que deben ser en varias tomas a lo largo del día. Y esto depende de la edad del peludo.
Cuanto más pequeño, más tomas al día. Así en norma general, entre 4 a 6 tomas. Y que sean carnes fáciles de digerir. Pues pollo, pavito, codorniz. Podéis utilizar también pescado blanco. Cositas fáciles de digerir en pequeñas tomas, porque son muy chiquitines y tienen el estómago muy chiquitín, y a lo largo del día, ¿vale? También os he puesto aquí que introduzcáis poco a poco diferentes texturas, olores y sabores. Esto es muy importante sobre todo en el caso de los gatos, porque los gatos, si solo se alimentan de un tipo de comida cuando son cachorros, luego es muy difícil cambiarles la alimentación a lo largo de su vida. ¿Se puede hacer? Sí, pero es bastante más complicado. Entonces, para quitaros de ese problema, yo os recomiendo que poco a poco, no lo tenéis que hacer toda la vez, pero poco a poco vayáis que un día se lo dais en puré el pollo, pues en puré. Que otro día se lo dais en cachitos, pues en cachitos. Que otro día le dais pavo, pues pavo. Y poco a poco vamos a ir añadiendo esta diferencia, ¿no? Vale. Os quería hablar también de otro caso que se llama Milka. Tiene un mes y medio, aquí la podéis ver. Y llegó a manos de su tutora de una forma un poco así inesperada, ¿no? Un poco que no sabemos muy bien cómo llegó a este planeta, ¿no? Pues a ella le recomendaron empezar ya a darle pienso, ¿vale? Empezar a darle pienso y a unos comida húmeda especial para cachorros. ¿Qué pasa? Que empezó a tener muchísima diarrea, tanta que se le irritó lo que es el culito y tuvo que ir a la veterinaria para que le ayudaran con este problema. En la veterinaria le siguieron recomendando ese mismo pienso y ya está. ¿Qué pasa? Que lo que hicimos fue cambiar a alimentación natural y aquí en este vídeo creo que es muy buen ejemplo de cómo podéis ir introduciendo la comida natural a vuestros pequeñines, que veis que está cortadita muy muy chiquitita y que aquí, por ejemplo, sí que le hemos metido zanahoria, ¿no? No son carnívoros, pero como hemos visto antes, esa ayuda terapéutica siempre nos viene bien. En este caso, Milka tenía mucha diarrea, pues vamos a ayudarle a compactar esas heces con un poquito de zanahoria. El resultado, que al día siguiente, pues prácticamente ya no tenía diarrea. O sea, fue un cambio bastante importante. Vale. Entonces, otra cosa que quería puntualizar, que me parece súper, súper importante, es que habéis visto que tanto Burrito como Milka son dos gatos, pero son dos gatos que necesitaban cosas diferentes. Y aquí quiero empezar a contar la importancia de la personalización y de la individualización en cada caso. Aquí os he puesto un ejemplo de dos perros extremadamente diferentes, un pastor belga malinois y un shih tzu que está tan a gusto en el césped. ¿Por qué? Porque cada perro y gato son únicos y su alimentación también debería serlo, porque no es lo mismo el estilo de vida de unos, la raza de otros y las necesidades que van a tener a lo largo de su vida. ¿Vale? Para explicaros un poco esta importancia de la nutrición, de los estilos de vida y demás, os he querido resumir en dos grandes grupos, uno de la edad y otro de la actividad, que es lo que mayor importancia tiene, entre comillas, o a la hora de personalizar, es a lo que me refiero. Es decir, ¿qué miramos los nutricionistas a la hora de personalizar la comida? Además de otras cosas, como los mayores grupos es la edad, ¿no? Y el estilo de vida. Porque no es lo mismo un cachorrillo que un abuelete, y no es lo mismo un border collie que es sedentario, que está en su casa, que hace sus paseos, que un border collie que está todo el día con las ovejas. No es lo mismo ni van a necesitar lo mismo, ¿vale? Entonces quería puntualizar y poner estos ejemplos para empezar a entender la importancia de la personalización, ¿vale? Y ahora, hablando de personalizar. Yo ya me quería mover y quería entrar un poco más en materia de la influencia de la alimentación en la enfermedad y patologías, ¿vale? En general, la nutrición puede ayudar en cualquier proceso por el que esté atravesando ese animal, lógicamente siempre que esté comiendo, pero a rasgos generales siempre podemos encontrar estrategias que funcionen para ayudar a mejorar su calidad de vida. Aquí os he puesto algunas patologías que son comunes o que tienen un tratamiento ya específico,
que son pues trastornos musculoesqueléticos, diabetes, enfermedad renal, cristales en la orina, trastornos digestivos, hepatopatías, pancreatitis, trastornos neurológicos, cáncer, obesidad, trastornos neurológicos, por ejemplo, como la epilepsia o ya pues demencia, Alzheimer, ya para los peludos más abueletes. Y estas son patologías en las que ya hay unas guías específicas para tratarlas y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, como son tantas y no puedo hablar de todas, he elegido dos que creo que son importantes, al menos divulgar que sí que se pueden hacer cosas y sí que hay otra perspectiva, ¿vale? Además, son dos patologías que son muy comunes y he querido elegir los trastornos musculoesqueléticos y la enfermedad renal. Los trastornos musculoesqueléticos son muy comunes, sobre todo en perros de razas grandes, pero también los podemos encontrar en otras razas y también en gatos, ¿no? ¿A qué me refiero con trastornos musculoesqueléticos? Artritis, artrosis, displasia de cadera, displasia de codos, todo este tipo de patologías, ¿vale? Entonces, ¿qué cositas os vais a llevar? ¿Qué herramientas ya vais a saber por si vuestro peludo tiene algún tipo de trastorno musculoesquelético que podáis ya empezar a hacer? Bien, lo que buscamos al tratar los trastornos musculoesqueléticos es bajar tanto la inflamación como el dolor. Es lo fundamental en este tipo de patologías. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, primero, comida natural, porque va a ser una comida que va a tener menos tóxicos, porque es más fresca, ¿no? Ya no está tan procesada, va a tener menos tóxicos, va a aportar una mejor nutrición y una mejor hidratación, que esto va a ayudar, es decir, los alimentos se van a digerir de manera más fácil y se va a poder aprovechar muchísimo mejor los nutrientes, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Además de que se nutra correctamente el animal, que haya una mayor capacidad de regeneración, que esto es interesante al menos a la hora de frenar este tipo de patologías crónicas. También es una dieta antioxidante, al final todo lo que sea moverse del pienso, vamos a sumar un factor antioxidante bastante importante, ¿vale? El omega 3, que yo creo que todo el mundo lo conoce porque es un ácido graso por excelencia antiinflamatorio, pero que es bastante interesante también a la hora de cuando hay este tipo de patologías. ¿Cómo podemos dar el omega 3? Pues bien, lo podemos suplementar, aunque si lo vais a suplementar, tendría cuidado con cuál elegís. Debe ser un omega 3 que esté en cápsulas y que tenga como antioxidante vitamina E o extracto de tocoferoles, ¿vale? Es lo mismo, pero es necesario que esté así. Y luego que venga en un bote opaco, es decir, que no le dé la luz. ¿Por qué? Porque el omega 3 es un ácido graso que es como muy inestable, es bastante debilucho. Entonces tiene que estar en unas circunstancias, ¿no? Lo más segura posible, porque si no es que se va a estropear, te puede sentar mal, bueno, le puede sentar mal a vuestro peludo o directamente no tener ningún tipo de efecto, ¿vale? ¿Que no le queréis suplementar así tal cual con un suplemento? ¿Qué podéis hacer? Incluirle pescado azul en su dieta. Como puede ser posiblemente pescado azul pequeño. Es decir, sardinas, boquerones, anchoas, caballa, todo este tipo de pescados son muy, muy ricos en omega 3 y le van a aportar esa dosis de omega 3 de forma pues, natural, ¿no? Sin tener que suplementarlo. ¿Qué nos va a aportar? Pues bueno, como he dicho, tiene una propiedad bastante importante antiinflamatoria. Cuando hay menos inflamación, va a haber menos dolor y vamos a lograr también que haya una mayor lubricación de las articulaciones. Y también, por último, quería mencionar que a los condoprotectores. Los condoprotectores son alimentos y nutrientes que forman parte de las articulaciones y que son interesantes de dar cuando hay trastornos musculoesqueléticos porque vamos a ayudar a frenar ese dolor y ese empeoramiento de la enfermedad, ¿vale? ¿Qué es un condoprotector? Pues para poneros ejemplo, colágeno y ácido hialurónico, condroitina, todo este tipo de nutrientes, ¿no? O de elementos que forman parte de las articulaciones. Una forma fácil que podéis hacer esto, dar caldo de huesos, por ejemplo.
una forma bastante fácil. Además, quería mencionar también la importancia de hacer terapias, además de la nutrición, complementarias cuando hay este tipo de problemas. Por ejemplo, en el centro de Vezterapia tenéis fisioterapia, osteopatía, rehabilitación, laseroterapia, que creo que es bastante interesante juntar esas dos porque así vamos a lograr que tenga una mayor calidad de vida nuestro peludo, ¿vale? O sea, eso me parece fundamental. Y con esto os quería contar el caso de Chiqui, de 16 años, un caniche que sufría de muchos dolores, tenía artritis y artrosis y estaba que casi no podía moverse, había dejado de correr, ya no se podía subir al sofá de un salto, que es algo típico, porque claro, le duele ahí la lumbar y la cadera y pierden fuerza y ya no pueden saltar. Em, cada invierno tenía episodios de dolor bastante agudos donde tenían que llevarla a urgencias para que le pincharan su medicación y tal, porque ella en principio no estaba con ningún tipo de medicación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cambios notamos al cambiar su alimentación? Pues ahí lo podéis ver perfectamente. Volvió a correr, volvió a saltar. Lógicamente es una perra de 16 años, no se va a poner a correr ni a saltar como si fuera un cachorro, pero podéis ver la gran mejoría. Ya pasó de tener dolores bastante fuertes que no se podía mover a poder otra vez saltar y subirse al sofá y todo este tipo de cosas, ¿no? Y también dejó de tener esos episodios de dolor en el invierno. Antes eran dos y luego ya se redujo a ninguno. Y ya por último, esta enfermedad, ¿vale? Enfermedad renal que sobre todo afecta a gatitos, que quería mencionar también. Y con enfermedad renal también he incluido los cristales y los cálculos porque al final es un poco todo similar, ¿vale? Me voy a quitar esto porque tengo un calor ahora. Em, es un poco similar porque al final va por la misma vía, ¿no? Entonces, de la enfermedad renal yo quiero puntualizar una cosa y creo que es muy importante para entender realmente qué es lo que verdaderamente necesita un animal que tenga una enfermedad renal. Y es la hidratación. La hidratación es fundamental cuando los riñones no funcionan bien. Y esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, muchas veces se recomienda, por ejemplo, piensos renales. Y para mí, lo más importante es que ese animal esté hidratado, porque si ya los riñones no funcionan bien, cuando metemos un alimento que es seco, va a necesitar ese gato dar su propia agua metabólica para poder digerir ese pienso y poder aprovechar sus nutrientes. ¿Qué pasa? Que si ya quitamos agua de los riñones y además los gatos en general no beben mucha agua, vamos a exacerbar más el problema tanto en enfermedad renal como cuando hay cristales y cálculos. Con mayor razón también cuando hay cristales y cálculos porque lo que queremos buscar es expulsar esos cristales. Entonces, si hay menos agua, se van a concentrar más y se van a generar esos cálculos, esas piedras que son más complicadas de eliminar, ¿vale? Luego también la comida natural. Lógicamente, si hay menos tóxicos, los tóxicos se eliminan a través del hígado y a través de los riñones. Si no están funcionando bien los riñones, no se van a eliminar bien. Entonces vamos a tener un empeoramiento del cuadro clínico porque esos tóxicos se van a quedar pues, circulando por el organismo. Igual, una mejor nutrición, una mejor hidratación y esto nos va a aportar una mayor regeneración, que es lo que necesitamos cuando estamos malitos, necesitamos regenerarlos. Sí que es verdad que las enfermedades crónicas, perdón, las enfermedades renales suelen ser crónicas, pero esto siempre es interesante a la hora de buscar que vaya esa progresión de la enfermedad lo más despacio posible. Y es un poco lo que buscamos, el que al menos se frene, que se quede estable y que no avance. ¿Vale? Otra cosa que ya le he mencionado que es extremadamente importante, sobre todo en enfermedad renal, es individualizar. ¿Por qué? En veterinaria, la enfermedad renal, ¿vale? Se clasifica en una escala que llamamos IRIS. Tenemos IRIS 1, IRIS 2, IRIS 3, IRIS 4, ¿vale? Dependiendo de cómo esté ese animal, está en un punto o en otro. ¿Por qué es importante individualizar?
porque no va a necesitar lo mismo nutricionalmente y, lógicamente, a la hora de medicar y de tratamiento ya más médico, un gato que esté en Iris 1 que un gato que esté en Iris 4. ¿Por qué digo esto? Porque en el mercado las comidas que hay son generales para todos los gatos. Es decir, tu gato tiene enfermedad renal, este pienso estas latas. Que está con fallo renal, este pienso estas latas. Entonces, realmente no hay una individualización. Y creo que es muy importante puntualizar esto, ¿vale? Porque se necesita una estrategia concreta para ayudarles en cada caso. O sea, no va a ser lo mismo. Además, un síntoma muy común cuando hay enfermedad renal es la anorexia, es decir, dejan de comer, pierden el apetito. Y esto conlleva a un empeoramiento del cuadro clínico, porque no hay hidratación, porque no hay nutrición y además porque su cuerpo se empieza a comer a sí mismo, es decir, se empieza a comer sus propios músculos. ¿Y qué pasa? Que esto genera, digamos, unos residuos que se filtran a través del riñón. Y si ya el riñón está mal, pues esas toxinas se siguen circulando por el cuerpo y van a hacer que el animal empeore mucho y muy rápido, ¿vale? Entonces, por eso es tan, tan importante. Y bueno, quería resumir y hacer toda la charla que os he dado, ¿vale? En dos puntos que a mí me parecen fundamentales. Primero, que los perros y los gatos son carnívoros, ya lo hemos visto por qué. Em, Hemos visto sus características y ahora hemos aprendido exactamente por qué hay que darles alimentación natural o qué es realmente lo que necesitan. Ya lo hemos visto y si tenéis vuestro peludo al lado es que lo podéis comprobar vosotros mismos. Y luego que cada peludo es único y no lo puedo decir de una manera mejor. Es decir, es súper importante la individualización y la personalización de cada peludo en cuanto a su dieta. Súper, súper importante, porque no todos los perros ni todos los gatos necesitan lo mismo, ya sea por edad, ya sea por estilo de vida, ya sea por estado de salud. Y dentro de su propio estado de salud, pues habrá cosas que a tu gato le funcionen y habrá cosas, las mismas cosas que a otro gato, pues no le funcionen. Lo interesante es poder adaptarse a cada caso y buscar estrategias para mejorar la calidad de vida de cada peludo. Ese es, vamos, al menos mi objetivo, ¿vale? Entonces, aquí os he querido dejar también la bibliografía por si sois más curiosos o curiosas y queréis indagar un poquito más. Aquí os he puesto una parte. Y bueno, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Marian. Yo, como os dije, ha sido, además de que es súper interesante cada frase que dices, Muchas eh, gracias. me encanta porque cuando hablábamos con Marian y me explicaba, ¿no?, la forma que tiene de hacer cada consulta, una de las cosas que también admiraba bastante es esa forma sistémica, organizada, que, eh, que además te has ajustado completamente al tiempo. O sea que se me ha pasado súper rápido y yo creo que, mira, todos en el chat dicen, pues, muy interesante, muchas gracias. Yo creo que también, Gracias a vosotras. como yo, se han quedado con ganas de más, ¿no? Porque además a quien, pues, nos gusta el tema, pues es que yo creo que nunca es suficiente. Eh, Creo que poco hay que agregar para decir que siento que esta colaboración estará genial. Mira, muchísimas gracias. Súper interesante. Lo has hecho súper bien. Yo me he quedado me Gracias. faltarían todavía unas tres o cuatro. Además, la Tres o forma, cuatro. creo que hay algo que me gusta también muchísimo y valoro, es la forma de explicarlo a las familias, porque a veces se nos complica con todo lo que tenemos en la cabeza, tanta terminología que pues
cuando lo llevas hablando cada día, cada visita, es, piensas que es súper común. Mira, hay una pregunta aquí. Espera, que te la digo. Si no, se me va. Dice, ¿se puede pasar a la alimentación natural aunque ya haya alguna enfermedad? Bien, pues claro que sí. Claro que sí. Habría que ver el caso concreto, pero en general, claro que sí. Aunque sean abueletes y llevan toda su vida comiendo pienso, se puede pasar a la alimentación natural. De hecho, el caso de Chiqui que veíamos antes, ella llevaba toda su vida con pienso. em, y ya ves que el cambio fue brutal al hacer ese cambio. Y fue poco a poco, incluso con ella logramos pasar de toda una vida con pienso a incluso comida natural ya cruda. O sea, pudimos hacer esa transición y ella lo comió bien. Luego, como al año, creo recordar una cosa así, ya le dejó de sentar tan bien, porque lógicamente tiene 16 años, entonces nos pasamos a una cocinada. Pero por eso también digo la importancia de individualizar, porque hay abueletes que están tan panchos comiéndose una comida cruda y hay otros que no. Pero vamos, que en general ya has visto que sí, se puede pasar de cualquier enfermedad y a cualquier edad. Además de que también valoro mucho la forma, o sea, la seguridad que... Muchas gracias, dice. Muchas de La nada. seguridad cuando lo comentas, ¿no? Porque es una de las principales dudas y miedos que encontramos desde las familias. Y si además encuentras pues a algún compañero que te dice imposible, entonces ya alguna indicio de igual oportunidad que tuviera ese animal, pues queda ya en cero. Entonces, de verdad que es un regalo, porque cuando te escuchaba, y no me voy a extender más, pero creo que a lo mejor este es el pensamiento que tienen bastantes tutores, o al menos es lo que mm, pues me llega a mí, ¿no? Bueno, antes has visto el mensaje. Ahí, aquí, a ver, Manuel. Dice Mara, mis perros son pacientes de Marian y comen crudo. Y Kai tiene leishmania. Gracias a eso, Kai recuperó la musculatura, brilló en el pelo y mejoró el sistema inmune al punto de poder dejar la medicación. Caramba. Es que, bueno, de verdad que hay que vivirlo. Muchas gracias, Mara. Y sí, sí, hay que vivirlo y qué bueno que también las personas, pues, la verdad que se valora mucho que lo digan, porque a veces, como les comentaba al principio, parece que vamos picando contra un muro y que no sé por qué a veces en la sociedad parece que lo que se ve más es lo negativo, ¿no? Y las cosas que se pueden hacer, pues a veces cuesta. Entonces decía yo que hoy en día, al menos lo que yo siento o lo que veo en la consulta, es que han aumentado una barbaridad, pero cuando digo es una barbaridad, es muchísimo los problemas de disbiosis intestinal, de problemas gástricos en general, Sí, al grado de que llegan a eutanasias. O sea, es ¿cómo? Y pensaba, hace tiempo pensaba, ¿cómo es posible con todo lo que sabemos hoy en día, con todos los avances que tenemos, con todas las especialidades, que cada vez esto aumente? No solamente es que bueno, que haya casos, no, es que va en aumento el porcentaje en la clínica de IBD, que es la enfermedad de intestino irritable, como o intestino inflamado, como en humanos sería el síndrome de Crohn, pues va a la par en los animales y en los humanos. Curioso, ¿no? sí, Es una casualidad, digo yo, que no creo en las casualidades. sí, Eh, Hay un factor que también es súper importante poner en la mesa, es el factor del sistema en cuanto a la conducta y las emociones. Cómo interactúan las emociones y la conducta de nuestro animal
en estas patologías. Al menos lo que yo sé del IBD, cuando el colon se nos inflama de una forma enloquecida que no, que es muy difícil controlar. Sabemos que en el colon hay un montón de irrigación sanguínea que donde animales con miedo, nerviosos, es que afecta un 90% y eso es muy difícil controlarlo si no lo acompañas, porque ya puedes utilizar todos los cambios de alimentación, todas las cortisonas, todos los protectores, que si no giras o vas hacia ahí a ver qué es lo que está pasando en el entorno, no solamente del animal, sino de la familia, no lo vas a conseguir. O sea, al menos yo diría que es casi imposible. Entonces, esto, tener a Marian aquí que nos diga y además personas que digan, pues sí, yo lo he probado y funciona. Hay una cosa que también he aprendido y que hablábamos con Marian y por eso me gusta esta fusión tan bonita que vamos a hacer, es que lo que busca las familias es esa flexibilidad y ese entendimiento, ¿no? Hace mucho que yo creo que polarizarse, o sea, creer que esto está mal y que es imposible, pues no ayuda para nada. O sea, no nos ha ayudado como especie ni como sociedad y mucho menos les ayuda a los animales que conviven con nosotros. Tener esa visión integrativa y entender que como nosotros no hay una persona igual, pues no hay un animal igual, que se dice muy fácil, pero a veces, justo en medicina, ¿no? Tenemos una profesión donde como nuestros pacientes no hablan como nosotros, pues tenemos que hacer protocolos. Estamos llenos de protocolos en veterinaria y está muy bien porque pues nos ayuda a entender las patologías, pero también es súper bonito que nosotros como veterinarios tenemos, yo creo que como nuestros pacientes no nos hablan, tenemos pues los sentidos Sí. súper desarrollados, el tacto, la vista, el olfato, es una pasada, como puedes, ya cuando llega una otitis, una diarrea, depende de qué tipo ya, sabes hasta qué tipo del tramo del intestino es. Entonces, con esto digo que esta colaboración me gusta porque Marian nos ha mostrado de cómo es posible hacerlo, de que yo me siento en plena confianza y además la entrega y cómo lo explica, que lo hace ver tan fácil, algo que a veces desde la facultad, aquí ella lo ha expuesto que, vamos, que yo lo entendí perfecto y estoy seguro que vosotros también, pero a veces en la facultad, en las clases de nutrición, bueno, al menos hablo por mí. Al principio era un poco complicado de entender, ¿no? Entonces, pues, además, otra cosa súper interesante es la forma que tiene de introducir los planes. Me encanta porque he visto que tienes el plan de Transitrufa. Esto está genial porque yo soy también partidaria de la medicina preventiva. No hace falta que el animal tenga una patología para comenzar a una buena pauta de nutrición. O sea, esto en Mm, nosotros, no sé, es algo que a mí me parece obvio. Pues los animales tampoco. A ver, otra cosa que me llamó la atención es que aquí en España al menos hay, o sea, hay un gran porcentaje de perros adoptados, menos mal, ¿no? sí, Entonces, también. claro, que vienen con unas mochilas enormes y que la importancia, como dice Marian, de individualizar también, pues la tenemos aquí para esto, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos tener los animales desde cachorros e introducir esa alimentación, ojalá, pero creo que María nos ha dejado claro que no es imposible hacerlo también después, ¿no? Em, Hay otra cosa también que valoro muchísimo es ese acompañamiento. Hay, además del plan de patologías, pues bueno, ¿cómo vamos a colaborar? Si alguien se lo preguntaba.
porque esto es lo que hablamos. Creo que el tener diferentes enfoques em, es muy enriquecedor. Y creo que la persona se sienta acompañada y, por ejemplo, la parte que me tocará a mí, porque la idea es que los pacientes que lleguen al centro, porque Marian ya hace estos acompañamientos online, ¿no? Y en distintas clínicas también. Entonces, la parte que nos llegue a nosotros, que yo pueda hacer esas manos y esos ojos y ese olfato de Marian y además de, obviamente, la parte clínica de saber que esto también es muy importante, que tenemos que partir de algo. Hay que tener una analítica para ver cómo está el paciente, ¿no? Y después, pues, tener esos conocimientos y ese acompañamiento de Marian. Y luego la parte nuestra, que para los que nos conocéis, sabéis que es súper importante pues, la medicina integrativa. Termino diciendo que a mí, creo que mi mejor maestro o mis mejores maestros han sido mis pacientes. También soy una persona muy curiosa, como Marian, y por eso haremos un excelente equipo. Pero eh, yo os invitaría a que observéis qué es lo que les gusta comer a vuestros peludos. O sea, a dónde ese gesto tan habitual de purgarse, ofrecerles incluso poner en un bol aceite de oliva y aceite de coco. Estoy completamente segura que si le gustan los dos, irá primero a uno siempre. O sea, los animales hacen algo que se llama zoofarmacognosia, que consiste en esa capacidad innata que tenemos todos, también incluidos nosotros como animales humanos, de saber lo que el cuerpo necesita. Entonces, veo cada día en la clínica cómo son los propios animales que nos dicen, oye, necesito fibra, oye, necesito omegas. Una vez nosotros utilizamos snacks, pues una perra que me llamó la atención por lo que comentó Marian, que tenía una deficiencia brutal de enzimas digestivas, posa un tratamiento de leishmania, ¿no? Que ese es muy agresivo, los que aquí tenemos a una persona que no lo puede asegurar. Pues la perra tenía un problema para comer brutal. Yo en el cajón tenía, que no sabía, un resto de oreja de conejo. Es una beagle, Luna. Pues estaba como loca, llevaba ya 5 minutos que no dejaba de rascar el cajón donde yo pensaba, es que Luna, no tengo nada ahí. Y os hablo de que había perdido mucho peso porque no quería comer, tenía un apetito selectivo brutal. Pues Luna fue específicamente al resto de oreja de conejo que yo tenía en el cajón, que no lo sabía. Entonces, eso y la analítica nos ha servido también para saber que Luna tiene un déficit de enzimas digestivas, que ella lo que necesitaba era fibra, ¿no? Porque no podía, seguía perdiendo peso. Entonces, bueno, no me extiendo más. Mm, De hecho, estoy muy feliz. es Sí, sí, interesante que menciones lo de la oreja de conejo porque muchas veces cuando hablaba del aporte de fibra y demás, cuando hay gente que no le quiere dar vegetales o yo normalmente lo que hago es suplementarlo. Y una de las formas en las que suplemento es precisamente con la oreja de conejo tal cual, porque hay muchas veces que viene con el pelito. Y simplemente con eso ya tienes suficiente, pero como dices, al final ellos mismos te van a ir dando como pequeñas señales de qué es lo que necesitan. Yo, por total, ejemplo, en un principio no meto vegetales ni suplemento la fibra, porque hay algunos perros que realmente no necesitan, y hay veces que ellos mismos con su comportamiento de forajeo, pues tienen suficiente. Pero sin embargo hay otros que sí que necesitan un aporte de fibra bastante importante o mucho mayor. Entonces, pues también es interesante escucharles y me ha parecido curioso con el caso de la Beagle que comentabas porque justo una de las formas donde yo, como yo meto la fibra es
con las orejas de conejo. Sí, te digo que nada a mí nada es coincidencia, o sea, hay que estar abiertos yo siempre lo digo, bueno, tenemos enfrente nuestro una vida de una especie diferente a la nuestra, que aunque como veterinarios creamos a veces que dentro de nuestra especialidad lo sabemos todo, hay que estar siempre, siempre, siempre abierta a observar a tu paciente que para algo es su vida, ¿no? Y que tiene la y que también, si lo dejamos, tiene la capacidad de guiarnos un poco qué es lo que está pasando ahí, que para eso él lo siente. Entonces, bueno, también quiero comentar que esto que nos ha hecho ver Marian como que se hace en 40 minutos, ¿no? Tiene un trabajo detrás que yo no sé bueno, porque veo que ama lo que hace, que son muchas horas, que es mucho cuidado, que es como hablábamos antes, es vamos paso a paso, que uno de los principales retos con la alimentación es eso, es cómo vamos a resolver esa disbiosis de toda una vida, ¿no? Entonces esto tiene un tiempo y además que estamos abiertos, que no es algo que es sí o sí dieta natural es barra carne cruda, ¿no? No es solamente eso. Así que bueno, creo que yo me quedaría muchísimo tiempo más. Las personas que están aquí creo que también. Es una maravilla que esta charla la vamos a poner en las redes a disposición de quien quiera verla. No sé si quieres agregar algo, María. No, nada más que, bueno, que como la vamos a subir, no sé si la subiremos entera o por cachitos, eso ya lo veremos, o ambas. Pero si veis a alguien que tenéis, que tiene alguna duda de cosas que hemos hablado en esta charla, pues que sería muy interesante que compartierais. Y sé, por ejemplo, que antes has mencionado los sistemas, los problemas digestivos. No he hablado de eso porque creo que es un tema muy complicado y para hablar de ello ahora mismo, o sea, como lo que he explicado de forma breve, cositas que podemos hacer o herramientas que podemos hacer para tanto artrosis, trastornos musculoesqueléticos como enfermedad renal, creo que se me quedaba corta simplemente hacer eso porque depende tanto de cada caso, eso sí que ya es súper individualización y es un proceso que va súper lento, pero también un poco lanzar un mensaje de ánimo de que sí se puede, de que no es normal que tu perro vomite todos los días o día sí, día no. Eh, no se está purgando, o sea, ahí hay algo que hay que investigar. Y que hay que investigar, por supuesto, tema médico, porque si no, yo no puedo hacer bien mi trabajo. Y lanzar un mensaje también de esperanza de que sí que se pueden hacer cosas, sí que podemos mejorar los síntomas, que es un proceso muy lento porque el sistema digestivo es muy complicado y requiere de muchísima paciencia y muchísimo tiempo, pero que sí que se puede, que sí que se consigue y que al final, pues eso, lanzar ese mensaje de esperanza de que sí se puede. Al Sí, final es encontrar esas estrategias y ver lo que le funciona, ver qué está pasando y podernos adaptarnos a ese peludo en concreto y ver qué podemos hacer para ayudarles. O sea, al menos es mi perspectiva, es ver cómo está y qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida. Y que de verdad que sí que se puede. sí. Y aquí además que no, o sea, yo siempre lo digo, todo lo que inviertas en nutrición, todo lo que inviertas en nutrición, lo ahorras en veterinario. Yo Entonces, digo lo mismo también. sí, ¿ves? Es que es muy fuerte. Y eso que no me quiero echar tierras, digo, piedras en mi tejado, pero es que es así, es una realidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Mariam por habernos explicado tantas cosas y hacerlas ver tan fácil.
Gracias por coincidir. Yo estoy muy contenta porque ya veo todo lo que podemos hacer. Em, Otra cosa que tampoco, además de que sí se puede, que no es algo que es inaccesible, ¿no? Eso también, que no os asustéis, que vuestros animales lo van a agradecer. Yo creo que es el mejor regalo que pueden darle, además de tanto amor. Em, pues gracias a todos por estar, por dedicarnos este tiempo. Ya buscaremos la manera de cómo vamos a compartir esto, que todas las personas tendrían que saberlo. Y bueno, que seguimos en contacto. Gracias, Marian. Gracias a todos. Yo también quería agradecerte a ti este espacio para poder hablar de nutrición y quería agradeceros a todos los que habéis venido a esta charla, que de verdad muchísimas gracias de todo corazón. Espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido algo nuevo y la verdad es que encantada de hablar de estos temas siempre. Así que de verdad que muchísimas gracias. Pues a por ello, que no estamos solos y seguimos caminando. Un beso grande a todos y excelente día.